Bueno, a los que están en la parte de atrás vamos a presentar unas diapositivas. Si alcanzan a ver, excelente. Si no, pues los invito a ponerse hacia más adelante para que las puedan apreciar. Vamos a estar un poco aprendiendo, tratando de entender aquello que está pasando en la actualidad. Ya sabemos cuáles son las noticias, lo que está pasando en la actualidad, lo que está pasando en el país de Israel, lo que está aconteciendo allá. Pero antes de que yo quiero invitarle que usted cierre sus ojitos ahí donde está, para pedirle a Dios que nos dé dirección y nos dé entendimiento de estos tiempos, que son tiempos sí finales, pero también son tiempos bíblicos que deben ser entendidos. Así que cerremos nuestros oídos y pedimos a Dios que nos ayude. Le decimos: Padre Celestial, precioso Dios, ayúdanos a comprender y a entender tus tiempos, tu palabra, la verdad bíblica que está escrita, Señor, y que ha sido inspirada para que sea transformada nuestra vida a través de ella. Te pedimos, Señor, que nos alumbres, que nos ayudes, Señor. Dice tu palabra que en tu luz nosotros veremos la luz. Hoy queremos ver tu luz, Jesucristo, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y venga tu reino sobre nuestras vidas, este día, esta noche y cada día de nuestras vidas. Te pedimos dirección, te pedimos cobertura, te pedimos respaldo, Señor, y oramos, Señor, en tu nombre, unánimes este pueblo, Señor, reprendiendo lo que no proviene de ti, todo lo que no es tuyo, todo lo falso, todo lo que está muerto. Desechamos en tu nombre, Jesús, porque vamos a declarar esta noche la vida que proviene de ti, Jesucristo, sobre nuestra vida y sobre este lugar. Atamos lo que no proviene de ti, Señor, y declaramos la libertad de tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, en tu nombre, amado Jesucristo. Amén y amén. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 10. En un ratito que me acomodo. La tecnología es de mucha ayuda, pero cuando tiene que ayudar se pone un poquito complicada, ¿verdad? Lo tenemos Daniel. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Daniel capítulo 10, desde el 11, vamos a leerlo. Y dice: Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos
días. Y en otras versiones dice, es para el futuro. Pueden tomar asiento, mi hermano, póngase cómodo, dígale que está al lado, no te duermas. No te duermas, cuando estás en el teléfono no te duermes, ¿verdad? ¿Sí o no que nos pasa eso, no? Que cuando estamos ahí leyendo y estudiando nos da el sueño, pero cuando estamos en el teléfono viendo alguna serie, no nos da sueño, se nos va el sueño. No necesitamos café. Así que dígale, si alguno se está durmiendo, con la autoridad del pastor y la pastora, peñíquelo, porque se despierta. Bien, dice la primera diapositiva. ¿A cuánto nos gusta aprender? Bien. Dice ahí, ¿a qué se debe el conflicto actual que vive Israel? ¿Cuánto estamos enterados de esa noticia? ¿Cuánto hemos visto en las redes sociales? Porque muchas veces las redes sociales no informan, sino que desinforman, ¿verdad? Dan una versión totalmente distinta a la que es. Lo que vive y lo que acabamos de leer, ¿por qué comenzamos leyendo Daniel? Les voy a contar algo que pasó el 21 de mayo de este año. El 21 de mayo hubieron 100.000 cristianos a nivel global, es decir, mundial, se unieron en un ayuno por la salvación y la liberación de Israel. Este ayuno fue global, no sé si ustedes estuvo al tanto, si supo, si le comentaron, pero fue un ayuno donde 100.000 cristianos de todo el mundo se unieron con un solo propósito. En el poder del acuerdo, como lo hemos aprendido, como los pastores han enseñado, se unieron para pedir la salvación y la liberación del pueblo de Israel, la nación santa. ¿Por qué el énfasis en esto? Porque es el pueblo de Dios y a través de la salvación de Israel también proviene la salvación para nuestras vidas. Si nosotros deseamos la salvación para nosotros, debemos también desear la salvación para Israel. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama. Y Él ama a su pueblo Israel, como lo amamos nosotros. Ahora, 100.000 personas se pusieron a orar. Y esta fue, ¿y por qué leo esto? Porque lo que se está desencadenando desde el día 6 que se dio, ¿no?, este conflicto hasta la actualidad, hoy 25, se entiende como algo espiritual que está pasando. ¿Sí? Es también, tiene otro conflicto, pero sobre todo es algo espiritual. Yo podría decir y decir plenamente que es como una respuesta del enemigo por lo que se estaba haciendo. Pedir la salvación del pueblo santo no es cualquier tipo de oración, y que 100.000 personas que se pongan, dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Y si 100.000 se ponen de acuerdo, ¿qué pasaría? Entonces imagínense la magnitud de la oración y lo que está pasando. Entonces, como al enemigo no le gustó, todo lo que se desencadena es de manera espiritual. Pero también lo vamos a ver de qué manera también este conflicto se está dando. Y lo vamos a ir estudiando para poderlo entender. Porque tenemos el conocimiento de que es espiritual, pero vamos a también tener un conocimiento de que es un conflicto político. Es un conflicto, si puedes pasar la otra diapositiva. Ahí tenemos, es un conflicto político, es un conflicto social, es un conflicto territorial, también es un conflicto, la tercera por favor. Es un conflicto familiar, es un conflicto que se está dando a nivel ya, pero todo esto se desencadena de algo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Todos aquí deberíamos por lo menos un poquito de leer para tener un poquito del concepto de la historia, no está más saber un poquito de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se dio un tratado de la ONU donde declararon
el Estado de Israel como nación y se le otorgó el 62% de población como Estado de Israel y el 38% pasó a ser palestino. Eso es lo que declaró la ONU. Eso es hablando de manera política y territorial. La ONU declaró de esa manera. Pero más abajo vamos a ver lo que declaró Dios acerca de ese pueblo. Porque lo que la ONU declaró no es lo que está escrito en la palabra de Dios. Es totalmente distinto. Entonces tenemos el conflicto político, el conflicto territorial, porque están peleándose los pueblos, no porque quieren abarcar más tierra. No sé cuántos de los aquí ecuatorianos se recuerdan de la guerra que vivimos aquí en Ecuador cuando estaba el presidente Sisto Grande Valle y hubo la guerra y él dijo, pues él puso la palabra ni un paso atrás, ¿no? Y se mantuvieron y no cedimos las tierras que en la actualidad son de Perú, que es Pastaza. Eso era parte de nosotros, era parte de nuestra tierra. El presidente de aquel entonces no la cedió, pero años después el presidente que estuvo después electo cedió esas tierras. Eso es un conflicto territorial. El otro conflicto social, porque vemos lo que está causando a través del mundo, la conmoción que está causando a través del mundo. ¿Sí? Mucha gente se pone que son malos de Israel, que son malos de Palestina, que solamente oran por Israel y no oran por Palestina. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ese tipo de comentarios en las redes sociales. Es social, porque a nivel global está afectando. Si le afecta a Israel, mi hermano, nos afecta a todos. Es lo que debemos comprender. No solamente que pase en Israel y entonces allá ellos y nosotros no nos importa. No, si algo afecta a Israel, nos afecta a todos. ¿Amén? O sea, si me están comprendiendo un poquito. Ya hablamos de que es un conflicto espiritual a través de lo que hemos leído en Daniel, y vamos a tratarlo a través de lo que es un conflicto familiar. Si ustedes ven aquí, ahí en el mapa, si lo pueden apreciar, ahí están divididos, están los distintos reinos. Está el reino de Israel, está el reino de Moab, está el reino de Edom. Cada uno de los reinos está ahí. Y aquí tenemos la ocupación de la tierra prometida. Vamos a entrar en temas bíblicos, porque la tierra prometida es la tierra que Dios le dio ¿a quién? ¿A quién le prometió la tierra? Es la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, pero ¿a través de quién? ¿Quién sería? De Abraham. A él le dio la tierra. Y le digo, en ti será bendita, y vamos a ir a estudiar, vamos a ir al Génesis, porque todo este conflicto tiene el inicio en el Génesis. Yo le digo que se me perdió. Imagínense, se me pierde a uno los textos. Creo que está en el 16. En el 15 y 18, perdón. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos, los jebuseos.
Dios le dio una promesa a Abraham. Más adelante, textos antes, encontramos también un texto parecido que nos habla de lo mismo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió la tierra de Canaán, que es la tierra que conocemos y todos entendemos como la tierra prometida. Pero ¿cómo surge esto? ¿Por qué dentro del estudio y el análisis entendemos que es un conflicto familiar? Porque el conflicto familiar viene desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación vemos que hay este tipo de conflicto. En Adán y Eva, ahí vemos un conflicto familiar, ¿verdad? Génesis 12. En Adán y Eva vemos este conflicto. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Con qué fin Dios creó al hombre y a la mujer? Para establecer una relación. Dios creó al hombre para tener una relación. Y luego Dios, ¿qué hace? Pone al hombre y dice, lo pone en el huerto y lo pone a gobernar o administrar, como se ha entendido, el huerto. Es un conflicto familiar. ¿Qué pasa? Que se destruyó allí la relación de Dios Padre con sus hijos, la humanidad. Primer conflicto. Segundo conflicto lo vemos en el Caín y Abel. Y usted dice, madre, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya vamos a ir. Caín y Abel, otro conflicto familiar, donde también se divide la tierra. ¿Qué hace Caín? Mata a su hermano y Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y él dice, yo no sé. Y digo, ¿dónde está tu hermano? Yo qué sé. Yo no sé, ¿acaso yo tengo que cuidar de él? Cuando entendemos que Caín, como siendo hermano mayor, ¿qué tenía que hacer? Cuidar de su hermano. Y no estaba cuidando de su hermano, más bien atentó contra él. Mató a Abel y Dios le dice, a causa de la muerte de tu hermano, su sangre está clamando por misericordia. ¿Qué sucede tiempos después? Estoy hablando de Génesis y estamos entrando en el libro. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué surge? Viene el diluvio. Pero se salva un hombre y su familia. ¿Quién es este hombre? Noé y su familia, ¿verdad? Solo él entra en la barca. Hablando de seres humanos. Solo ellos entran. Y el resto de la humanidad. Es decir, que si nos ponemos en un análisis, podemos decir que aún la descendencia de Caín fue eliminada. Porque la Biblia es clara. Quizás no dice textualmente y puntea las cosas, pero si usted se pone un análisis, nos da por entender aquello. Solo ellos entran en la barca y toda la humanidad. ¿Qué pasa cuando viene el diluvio? Luego que termina el diluvio, ahí vemos otro conflicto familiar. Y ahora vemos aquí, ¿quién queda en la tierra? Solo Noé, sus hijos. Y allí hay otro conflicto familiar. En todo esto viene división de tierra, desde el inicio. Luego viene, ¿qué hace Canaán? Cuando dice que Lot, se pone hace un viñedo y se bebe de las uvas, ¿no? Del vino, y se embriaga, está feliz, porque ya no hay agua, la tierrita, está feliz, y bebe, se emborracha, se embriaga, y dice que su hijo, ¿qué hace? ¿Qué dice el texto? Eso está en Génesis 9. Y lo vamos a leer, Génesis 9, 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces, perdón. Y lo dijo, no lo dijo, lo dijo. Lo dijo. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho.
su hijo más joven, y dijo: maldito seas Canaán, siervo de siervos, serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en la tierra, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay otro conflicto. Este conflicto parte desde que el hijo más joven dice que vio la desnudez. En la Biblia se entiende que cuando alguien ve la desnudez de alguien es que tiene una relación sexual. Y yo sé que se entiende y podríamos decir que dice que Can tuvo una relación sexual con su padre, pero no es ese tipo de relación. Can no tuvo una relación sexual con su padre, no es una relación homosexual. Cuando la Biblia hace referencia y dice que vio la desnudez de su padre, está hablando y se está refiriendo a que vio la desnudez de su padre, pero es porque se acostó con la mujer de él. Es decir, que Can no se acostó con su padre, sino con su mamá. Y lo podemos ver, eso está escrito en Levítico. Entonces, esto es una relación de incesto y desde ahí parte. Entonces, cuando Noé determina esa maldición a hacer para Canaán, ¿sí? No lo hace porque aborrece a su nieto en este caso, sino porque es producto de ¿qué? Del pecado, de un incesto. Canaán es producto de la relación sexual que tiene Can con su mamá. Y lo dice, vamos a ver. Levítico 18:8. Dice Levítico 18:8. Dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Para que podamos entender, porque también para mí es esclarecedor aquello, porque por mucho tiempo y por falta de estudio y de análisis tenía ese concepto de que Can se podía decir, abusado de su padre y que era una relación homosexual la que había tenido. Pero a través del estudio y el análisis y la profundidad de la palabra podemos comprender de que no es ese tipo de relación, de que él no abusó de su padre, sino que tuvo una relación en incesto con su madre. A eso se refiere la Biblia con ver la desnudez. Levítico 18:8. Y si leen todo el 18 se van a enterar de mucho, porque ahí dice actos de inmoralidad prohibidos. Entonces, al Can cometer esto y al Noé dar esta maldición sobre su nieto, renace el pecado con el cual el diluvio ya había limpiado la tierra, ¿verdad? Porque la tierra estaba maldita a causa de ¿qué? Del pecado. El diluvio, ¿qué hizo? La limpió. ¿Cómo sabemos que la limpió? Porque dice que lo primero que hizo Noé fue un viñedo. ¿De dónde sacó la semilla? Si no es que de nuevo germinó de la tierra algo nuevo. Porque el diluvio, ¿qué hizo? Purificó la tierra. Pero el pecado renació a través de un hombre. Una vez más el pecado renació a través de un hombre que es de Canaán. Y Canaán es el padre, como lo leíamos antes, de la tierra de Canaán, de los jebuseos, de los amorreos, de los heteos, de los filisteos y de... Los descendientes de Aneo son Can, Jafet y Sem. Can, quien proviene de Canaán, y tenemos a Jafet. ¿Quién es Jafet? Génesis 11. No se me duerman, que estamos estudiando la Biblia. Despierte, despierte.
Génesis 11, ¿de qué nos está hablando? De la lengua, dice. Ajá. Nos habla, la Génesis 11 nos está hablando de la torre de Babel. ¿Y quién fundó la torre de Babel? Un hombre llamado Nimrod. ¿De dónde proviene Nimrod? Es descendiente de Jafet, el segundo hijo de Noé. Nimrod dice que fue un hombre fuerte, valiente, como ninguno se había conocido en la tierra hasta él. Este hombre fundó Babel, pero también fundó otras ciudades más adelante. Este hombre que dice que ellos se propusieron, todo el pueblo dice que hablaba una misma lengua, todo el pueblo era uno solo. ¿Y qué se propusieron? Dice que construir ¿qué? Una torre que fuera tan alta como una cúspide, al fin de que su nombre sea visible ante las demás naciones. Este hombre, Nimrod, dice el 11:4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estaban edificando, dice que todos hablaban un lenguaje, y Dios dijo que vio y dijo: este pueblo no va a parar, va a seguir. ¿Por qué Dios hizo eso? Ustedes dirán: ay, muy malo que quería Dios. ¿Cuál había sido el mandato de Dios? ¿Qué le había dicho? Que tenían que ir y ¿qué? Poblar la tierra. Pero ellos no querían esparcirse y poblar la tierra, querían edificar un lugar, una sola ciudad, y ahí creen. Y al ver eso que hizo Dios, dijo: no, este pueblo tiene un mismo fin, están todos en un mismo pensamiento y no van a desistir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que confundió las lenguas, y uno habló chino, el otro hablaba alemán, el otro hablaba inglés, el otro... y se fueron y se esparcieron según cómo se iban entendiendo. De esta manera se esparcieron. Y dice que de este pueblo se esparció toda la tierra. ¿Quién fundó Nimrod? Nimrod fundó Nínive, donde está situada la actual Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? Donde está Irán y Siria. Irán y Siria, que es parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y los conflictos son en ese lugar de allá, porque son conflictos territoriales, es un conflicto familiar, son hermanos peleando entre ellos mismos por territorios. ¿Desde dónde viene? Desde la antigüedad, desde el Génesis. Abraham desciende de Sem, y dice la palabra que a través de Abraham que serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra, a través de él. Otro conflicto familiar también nace entre la disputa que hay de los pastores, o la relación entre Lot y Abraham. Dice que ellos eran muchos, ¿verdad? Dice que los pastores comenzaron ¿qué? A pelearse entre sí, porque eran demasiados. Entonces, ¿qué dijo Abraham a Lot? Le dijo: ¿sabes qué? Mira, elige para dónde te quieres ir. Y dice que él miró y vio y dijo que el río Jordán se ve bonito, es igual que Egipto. Y dice que él escogió, prácticamente lo escogió, lo
es Betel. Betel, situado en la actualidad donde está cerca de Jordania, prácticamente en Siria, y es el territorio que están peleando. Todo eso se están peleando porque todo eso se conocía como territorios palestinos, y esta organización quiere declarar los estados palestinos independientes de Israel. Y la ONU lo dividió y le dio un territorio uno y territorio otro. Pero bíblicamente entendemos que lo que la ONU declaró no es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo que Dios ha determinado, aunque no les guste a ellos y aunque no les guste a nadie, se va a cumplir. Porque es parte de lo que Dios le prometió. ¿A cuántos aquí Dios le ha hecho una promesa y se la ha incumplido? ¿A nadie Dios le prometió nada? Amén, ¿no? Señor, una promesita para mi hermano. Hermano, a mí Dios me ha hecho promesas y me las ha incumplido, aun cuando no he sido merecedor de esa promesa. Y en su misericordia me ha hecho favorecido. Así que yo creo que usted tiene promesas que Dios le va a cumplir y le ha cumplido. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque esta palabra que está acá, que muchos la toman y la toman en el ambiente político y en el ambiente social, pero no van a la luz de la palabra de Dios, que es la Biblia, la que rige nuestra vida, la que debe regir la humanidad. No van y investigan de aquí, que es un problema familiar, que se están peleando. Israel iba a firmar un tratado ¿con quién? Con Arabia Saudita. ¿Quién es Arabia Saudita en la actualidad? ¿Y quién era en aquel entonces? La descendencia de Ismael. Otro conflicto familiar. ¿Qué hizo Sara? Porque no podía tener hijos y su esposo se desesperó. ¿Qué hizo? Le dio a su sierva. ¿Y quién era su sierva? ¿De dónde era ella? Era de Egipto. Y ella le dio a su siervo porque dijo, bueno, así tendré un hijo de ella, porque era la costumbre de aquel entonces. No la costumbre que Dios había establecido, pero la cultura de las culturas donde venía mí. Y voy a tener un hijo a través de ella. Pero ¿qué pasó aquí? Sara dice que cuando se vio, ¿qué hizo? La miraba por el hombro. La había dicho, sí, yo sí, tú no. Yo porque puedo, dice por ahí. Entonces dice ella que cogió y se enojó. Y fue y Abraham le dijo, mira, ¿qué haces? Mira, por tu causa, mi hermano. Pero si ni siquiera es mi culpa. Tú tomaste la decisión. ¿O fue o no fue decisión de Sara hacerlo? Fue ella. Una vez más tomó una decisión, una mujer incorrecta, y obró de manera mal. Lo que una mujer hace mal, se aprovechan, no debí decir esa parte. Una vez más, por consecuencia de una mala decisión de los padres antepasados, lo que se está viviendo es eso, consecuencia de aquello. Porque ya no están los padres ni los abuelos, pero sí la descendencia. Y como dice en el libro de Jueces, y hoy día lo escuchaba el pastor que decía que después de Josué hubo una generación que creció y que no conocía a Dios. Muchas de estas generaciones que han crecido sin conocer a Dios, sin conocer esa trascendencia bíblica y generacional, y por eso se están peleando. Todo esto que estamos leyendo, mi hermano, yo los invito a que usted coja el libro de Génesis y lo lea desde el primer capítulo, y lo mastique, y lo mastique, y lo mastique, para que usted pueda entender aquello. Porque todo lo que está pasando surgió desde el inicio. Otro conflicto familiar que nace y que luego les voy a mostrar en el mapa dónde están todos y por qué se están peleando, nace de Jacob y Esaú. ¿De quién son descendientes Jacob y Esaú? De Isaac. ¿Isaac de quién es descendiente? ¿De quién? De Abraham. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dijo? Dice que se alborotaban y ella se preocupaba
Y le dijo a Dios, ¿qué está pasando? Dice que Dios le dijo a ella, 2 naciones tienes en tu vientre. Y el mayor servirá a quién? Al menor. Lo dice el texto. Ellos nacen, crecen, después se reproducen. Pero cuando crecen, dice que Jacob se lo conoce como el que usurpa, dice, ¿no? Él dice que usurpa del hermano, o sea, él coge la primogenitura de su hermano por engaño. Su nombre se traduce como eso, el engañador, el usurpador. Aunque yo pudiera decir que él no estaba usurpando nada, porque él legítimamente lo obtuvo, porque él le vendió un plato de lentejas. Él le dijo, dame, y él dijo, te lo vendo. Y él dijo, bueno, te lo compro. Entonces, legítimamente no usurpó nada. Si hubo un engaño, es el engaño que le hizo a su padre cuando le mintió, pero él nunca le arrebató nada a su hermano. Su hermano lo cedió libremente. Entonces, viene su padre y lo bendice, y luego viene Saúl y se bendice. Yo no te puedo bendecir, ya le di la bendición, porque la bendición al primogénito era muchísimo mayor que la que se daba al segundo. ¿Por qué? Porque se le otorgaban muchos beneficios y bienes. Y es lo que se le otorgó a Jacob cuando engañó sí a su padre. Pero ¿qué le dijo la mamá? Raquel le dijo, la maldición sea sobre mí. Porque ella sabía lo que Dios le había dicho. ¿Qué Dios le había dicho? Que el mayor iba a servir a quién? Al menor. Y ella tomó esa decisión y dijo, sea eso sobre mí y no sobre tu vida. Luego, por consecuencia, porque todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Cosecha. ¿Qué pasó con Jacob? Cosechó lo que sembró. Él sembró engaño en su padre y a él también lo engañaron. ¿Cuándo lo engañaron? Bueno, cuando él fue a trabajar con la mujer y le dijeron, bueno, trabaja 7 años, y cuando le dieron a la mujer, resulta que no era la que él estaba trabajando, ¿verdad? Le dieron a la prensa, le dieron a la otra mujer. Y luego trabajó 1 semana, 7 días, y le dieron a la que él amaba. ¿Sí? Por eso se conoce a ella como la mujer no amada, porque él no deseaba a esa mujer sino a la otra. Pero ¿qué él hizo? Él engañó, y ahí está la consecuencia del pecado. Todo lo que sembramos, mi hermano, vamos a cosechar. Siempre es engaño vamos a cosechar. Siempre es mentira, es lo que vamos a cosechar. No hay nada de lo que podamos burlar a Dios, como dice el texto. De Jacob, luego Dios, Génesis 32, 27. El 27 del capítulo 32. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios cambió el nombre de Jacob y con ello cambió su historia, cambió su propósito, cambió su trascendencia con ello, porque ahora Jacob pasaría a ser ¿qué? El padre de las 12 tribus. Ahora Jacob viene a ser padre de las 12 tribus por las cuales está esparcida la tierra. Amén. Y vemos a Esaú. Esaú y su descendencia, ¿quiénes son? Los de Edom. Edom son primos de los de Israel, ¿verdad? Porque eran hermanos. Y los de Edom son los que estaban en guerra siempre constante con sus familiares. Más cuando estábamos estudiando los reyes, podemos ver que una de las cosas que se aprovechó, y lo dice el profeta Abdías, se lo va a dar al texto, la cita bíblica está en Abdías 1, del 8 al 14, y Dios da una palabra, una sentencia de destrucción a Edom. ¿Por causa de qué? Por causa de que Edom dice que se enseñoreó en su corazón para destruir a sus hermanos.
Y cuando tuvo la posibilidad de ayudarlos, dice que no los ayudó, sino que más bien se puso igual que los otros y no solamente los destruyó, sino que también les robó. Abdías 1, del 8 al 14. Ahí está declarada la palabra que dio Dios a este pueblo de Edom por causa de su mal corazón hacia su hermano, hacia sus primos. Conflictos familiares, por lo cual la tierra de allá del occidente se está poblada y por lo cual se están peleando. Ponle la lámina, esa exactamente, la del mapa, esa es. Ahí vemos Siria e Irak, Mesopotamia, descendientes de Abraham, descendientes de Noé, que es Jafet. Tenemos aquí a Moab. ¿Quién eran los de Moab? Descendientes de Lot, los moabitas. Ahí tenemos a Betel, donde se situó Abraham y Lot, y se paró allí, y Dios le dijo: mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el occidente, y toda la tierra te la daré. Y ahí se esparció. Y ahí tenemos la franja de Gaza, que es lo que se están peleando ese territorio, pero es un territorio filisteo. Todo eso es parte de la tierra de Canaán, lo que Dios le prometió al pueblo de Israel a las 12 tribus. En el mapa anterior veíamos cómo estaba esparcida la tierra cuando recién se la fueron distribuidas, cuando recién el pueblo de Israel conquistó y tenía todo ese territorio. Pero con el pasar de los años fueron perdiendo territorio y cada pueblo se fue dando a los pueblos, a los países que ya están ahí. Es un problema familiar lo que está pasando. Y es un problema que surge desde el inicio de la creación. Y más que por ir y saber el estado político y cómo se llama el movimiento, que se lo considera un movimiento terrorista por los atentados que está haciendo, más de saber todo ese tipo de cosas, es qué nos dice la palabra de Dios de lo que está pasando. ¿Qué nos habla de aquellos tiempos? ¿Qué nos habla cuando Israel está en atentado y está en constante ataque? Dios le ha dado una promesa de que todo ese territorio será de él. Todo será conquistado. ¿Y cómo va a surgir esto? Bueno, va a ser cuando el Señor Jesús regrese y le otorgue todo ese lugar allí a ellos. Aunque anterior a eso se va a levantar un príncipe que va a declarar paz en los pueblos, que va a surgir en un líder oriental, lo que se conoce como Gog y Magog, que es un líder oriental que se va a levantar y va a decir que viene esto desde Rusia y va a decir sí, paz con todos, y va a tratar de firmar un declarado de paz. Y cuando todos digan sí, ya está la paz, dice que él por detrás va a atentar y arrebatar a Israel. Todo esto es mucho más profundo el estudio, tenemos que ir más profundo, tenemos que irnos al Génesis y terminar en Apocalipsis, pero yo les invito a que ustedes lo analicen, que lo lean, porque no es solamente un conflicto social o político, es un conflicto familiar. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios de esto? Joel Juan 10:30. Dice el texto, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Porque es un conflicto familiar. El enemigo siempre ha intentado dañar el diseño de Dios. El diseño de Dios es la familia. La familia
familia como tal. Y él ha intentado dañar con un antidiseño, siempre corrompiendo y poniendo lo que no es, haciendo ver como si fuera, tratando de hacerlo parecido a lo real. El antidiseño que el enemigo está poniendo es lo que está manteniendo este mundo en sus obras como está. Dice el Señor Jesús: yo y mi Padre uno somos. Y el pueblo, al decir eso, ¿cómo va a decir eso? Decían los fariseos en aquel entonces. Y él dice: bueno, miren todo lo que hago. Yo no lo hago por mi cuenta, todo lo hago porque el Padre me lo designa. Cuando el Señor Jesús fue llevado y fue tentado, el enemigo intentó arrebatar lo mismo. No solo que fue tentado por darle posesiones, quiso destruir eso. ¿Qué quería destruir? No quería que Jesús tan solo le adorara, no era eso su objetivo. Su objetivo era dañar su relación que él tenía con el Padre, que se destruyera, porque él vino y dice que vino y ha sido ejemplo para todos nosotros. ¿Cómo yo seré con mi Padre como hija? Como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él en su humanidad fue hijo, en su humanidad, en su carne, obedeció, en su humanidad amó, en su humanidad respetó, en su humanidad no hizo su voluntad, hizo la del Padre. Yo sé que muchos van a decir: bueno, sí, es que él fue el Hijo de Dios, fue Dios y tuvo todo el poder. No, tuvo voluntad, porque él fue 100% Dios, pero fue 100% hombre en la tierra, y en su humanidad hizo las cosas. Y es mi oración hacia mi vida y hacia nosotros que la humanidad de Jesucristo se nos revele, porque en su humanidad aprenderemos a amar a nuestros hermanos. El pueblo está peleando por territorio, pero son hermanos los que están peleando. ¿Cuántos hemos visto aquí familias que se pelean por territorio, que se matan entre hermanos por un pedazo de tierra que luego se muere y no se llevan nada? En la humanidad de Jesucristo él dijo: yo no tengo dónde caer. Cuando viene el Señor, ¿dónde está? Dice: bueno, venga y mira, aunque yo no tengo dónde recostar la cabeza. Hablando de esta parte de posesión, en su humanidad, y en su humanidad tiene que revelarse a nuestra vida cómo debe ser mi relación en casa, mi relación con mi padre, mi relación con mi familia, mi relación con mi casa, mi relación con mis hermanos. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo yo debo amar en esta humanidad de Jesucristo? ¿Cómo debo tolerar? Si ellos lo entendieran, no estuvieran peleando por un pedazo de tierra, estuvieran viviendo en paz. Pero no lo comprenden, muchas veces nosotros no lo comprendemos tampoco. Pero te lo tiene que ser revelado. Tiene que revelarse con la luz de Cristo a nuestras vidas. Tenemos que entenderlo. Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. ¿Cuánto dijo que eran? ¿Cuánto dijo que eran? Uno. Nosotros podemos decir que somos uno. Podemos decir esta noche con toda libertad y confianza y certeza de que somos un pueblo con un mismo pensamiento, con una misma intención. ¿Podemos decir que somos uno? ¿O será que se anteponen nuestros criterios personales, nuestras necesidades? Mi hermano, mi hermana, que la humanidad de Jesucristo se nos revele para que lo podamos comprender, para que en los días postreros podamos ser esa manifestación que el mundo necesita. Y insto en esta palabra porque el mundo está carente de amor, creciente en odio y necesita amor. Pero si nosotros como hermanos, como iglesia, no logramos ser uno, como le dijo el Señor Jesucristo, jamás podemos impactar a esa tierra que está allá afuera. Jamás podemos compartir, porque el mundo necesita amor. Hermano, el mundo necesita amor. Dice la palabra que el vínculo perfecto es el amor. ¿Quién es el amor? Jesús.
nosotros. En armonía, dice el texto. Armonía es relación. Y nuestras relaciones, en su mayoría, están interrumpidas. En su mayoría estamos enemistados. En su mayoría están primero mis pensamientos. En su mayoría primero estoy yo. Lo que yo necesito, lo que yo requiero, lo que a mí me hace falta. Luego veo por mi hermano. Y en la línea está primero yo, segundo yo, tercero yo, y seguimos contando, cuarto yo, quinto yo. Y después veo si que yo. Nos falta que ese texto, que es tan cortito, se nos revele y nos abra literalmente el entendimiento y penetre en nuestra vida, como lo dice en Hebreo 12:2. Penetre, porque la palabra penetra hasta dice la coyuntura, es decir, si hablamos en términos científicos, hasta los tuétanos, hasta la genética que está en mí. ¿Y qué es la genética? Sino mi temperamento. Tiene que ser transformado. ¿En qué? En carácter, mi hermano. Tenemos que ser transformados. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de la palabra, que rompe, destruye y derriba toda fortaleza, no solo espiritual, mental, social, toda fortaleza de pensamiento, toda fortaleza de costumbres, de conductas. Necesitamos que esta palabra se nos revele. Y Joel 2:28, texto que a mí me encanta. Del profeta Joel. Y leamos este texto y que sea nuestra oración, no solamente por nosotros, sino por esa nación, no solamente de Israel, sino por Palestina. Los cientos y cientos de cristianos que están en medio de esa revuelta del territorio, de la iglesia de Cristo que está en Israel, de la iglesia de Cristo que está en Palestina. Que esta palabra de Joel 2:28 se revele, que es una palabra para estos tiempos. Amén. 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda y profetizará. Vamos, hermano, leámoslo con convicción. Y vuestros ancianos, ¿qué? Y vuestros jóvenes. Amén. Vamos a leer una vez más. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes. Amén. Que esta palabra sea nuestra oración para que surja un avivamiento en aquella iglesia que está en Israel y para que surja un avivamiento en nosotros, hermanos. ¿Cuál es la profecía que dice la palabra? No es otra profecía, sino la que ya ha sido revelada. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo reina. Esa es la profecía, no existe otra profecía más de esa. Eso es lo que debe estar en nuestra boca. Cristo viene, es lo que necesitan escuchar. Pero necesitamos decirlo en qué? En una sustancia de amor, no como una palabra de condenación, porque uno no necesita ser condenado. Dice el texto en Juan 3:17, dice que Dios no envió a su Hijo ¿para qué? Para condenarlo, lo envió para salvarlo. Para salvación lo ha enviado. Y esa palabra de Joel es la que debemos proclamar nosotros en nuestra casa,
en nuestro lugar donde estamos, proclamemos que el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas, porque dice que en los postreros tiempos, y declaremos que este es el tiempo de esa palabra, declaremos y digan: Señor, yo quiero ser parte de esa profecía escrita en Joel 2:28, que en estos tiempos derrames tu Espíritu sobre mi vida, y la palabra profética de Cristo la podamos testificar con libertad, con amor, con valor, fervientemente, anunciando que Cristo viene. Mi hermano, Maranata. Cristo viene. Maranata, mi hermano. Cristo viene. Póngase de pie, vamos a orar. Toma su asiento un momento. Quiero añadir algo súper importante a esto. Gloria a Dios. Rápidamente, lea conmigo Lucas capítulo 21, verso 20, por favor. Presten atención, porque es tan importante. Lo que saluda es importante como cristianos saber y estar pendiente de qué pasa con Israel. Dile, es importante estar pendiente de Israel. ¿Por qué? Miren lo que dice Lucas capítulo 21, verso 20. ¿Están ahí conmigo? Vamos, Lucas capítulo 21, verso 20. Miren lo que dice. Pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Lea conmigo el verso 25, no lo voy a leer todo. Y habrá señales, dice, en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia de la gente perplejas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26, estoy leyendo otra versión, pero usted sigue la lectura, por favor. Verso 26, mire como dice mi Biblia: desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué dice aquí? Vuestra redención está ¿qué? Cerca. Y luego habla acerca de la parábola de la higuera, y en el verso, mire lo que dice, verso 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, en ningún modo pasarán. Verso 34: estén alertas vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de libertinaje y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por eso es importante como iglesia estar pendiente de lo que pasa con Israel, porque Israel es la señal que tenemos nosotros como cristianos de los tiempos finales. Cuando vengan todas estas señales, dice en el verso que leíamos hace un momento, dice, ¿cuál es el verso 28? Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos del fin. Llega a su casa, comienza a estudiar la palabra de Dios, los tiempos finales. Estos tiempos, estamos viviendo los tiempos, los últimos tiempos, donde las profecías de los tiempos finales se están cumpliendo. Donde sobre el mundo vienen tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de calamidad, tiempos de sufrimiento. Pero aunque para el mundo vienen estos tiempos, para la iglesia se aproxima el tiempo de gloria de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, dale al Señor. Aleluya. Aleluya. Pero dijo Jesús, el día y la hora, nadie, ¿qué dijo Jesús? Nadie lo sabe, ni aún los ángeles lo saben. Pero hay profecías que tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes de lo que pasa con Israel, los ataques, las guerras, las amenazas que están del nuevo orden mundial que según quieren hacer, todo lo que sucedió con la pandemia, todo lo que quieren hacer con el chip. Tenemos que estar pendientes y prepararnos porque Cristo viene. Aleluya. Aleluya, amén. Es su nombre. Gloria. Como decía la hermana, quiero terminar con esto. Si Cristo viene, dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? ¿Son qué? Son malos. Entonces, ¿por qué desperdiciar el poco tiempo que nos queda? Alabado sea el Señor. ¿Por qué desperdiciar el poco tiempo odiando, peleando, discutiendo, desperdiciando en el mundo su placer, la vanagloria de la vida? El mundo pasa sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Póngase de pie. Gloria a Dios. Algo también que mirábamos en el estudio, la familia es la base de la sociedad. Amén. Vamos a comenzar un estudio, a estar enseñando todo este tiempo sobre la familia. Amén. Entonces, ¿qué queremos buscar con esto? Que la familia, que su familia, que mi familia, que nosotros entendamos que mi familia, su familia, cada uno de nosotros hagamos conciencia que nuestra familia es de Cristo. Amén. Amén. Y que tenemos que vivir y que tenemos que trabajar para que nuestra familia también sea salva. Aleluya. Hermano, ya te estás, agarra a tu lado, que es tu familia.